Bien, en este nuevo punto es probar, ¿sí?, que los siguientes conjuntos no están acotados superiormente. Entonces, en este caso, el conjunto en cuestión se trata de los reales positivos, ¿sí?, reales mayores a 0. Hay varias técnicas para probar esto, ¿no? Entonces, la idea sería, en este caso, por lo menos de lo que nosotros pudimos resolver y chequear con nuestras fuentes, una forma sería reducir el absurdo. Obviamente que uno intuitivamente sabe que todos los reales positivos no están acotados superiormente, pero supongamos lo siguiente. Vamos a tomar un número A, por ejemplo, que pertenezca a ese conjunto de los reales, que exista. ¿Sí? En este caso, suponemos que a este A vamos a llamar que decir A es el supremo de este conjunto, ¿no?, de los reales positivos. Entonces, necesariamente, si ese es el supremo, quiere decir que todo número va a ser inferior a él. Entonces, vamos a llamar que exista un número A', que, por ejemplo, en este caso va a ser el siguiente de este supremo, es decir, A más 1. De cual esto sería una falacia porque nosotros tenemos un número que sería más grande que el supremo que definimos al principio. Pero vamos por partes. Esto sería A' sea igual al siguiente de ese supremo, tal que ese A' va a ser mayor que el A, el supremo, ¿sí?, y ese A' va a pertenecer al conjunto en cuestión, que son los reales positivos. Claramente esto es una contradicción. ¿Por qué? Quiere decir que si hay un número que es un supremo, el siguiente va a ser superior a él, con lo cual ya no sería más el supremo. Primero, ¿no? Entonces, eso como razonamiento es importante, digamos, porque siempre, si nosotros consideramos un conjunto de los reales sin especificar o que va hacia más infinito, justamente la idea de infinito quiere decir que no se puede definir, que es un número, o que no hay número, digamos, que satisfaga esa condición. Con lo cual, acá lo que se dice es que no hay un absurdo. Siempre que nosotros pensemos en un número siguiente a cualquier número, ¿sí?, tan grande como ustedes prefieran, siempre va a haber uno que sea más grande. Con lo cual, esto es absurdo, ¿sí? Y lo que se ve acá de esta manera, ¿sí?, esto por las dudas es absurdo, y lo que se ve de esta manera es que el número o el conjunto de los reales positivos no está acotado superiormente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el segundo caso, ¿no?, donde nosotros tenemos todos los números naturales, ¿sí?, un número perteneciente a los números naturales, entonces existe otro número perteneciente a los naturales que esta igualdad se cumple, es decir, que el primero es el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, volvamos a razonar de la misma forma que hicimos al principio. Supongamos que existe un b perteneciente a los reales, que en este caso sea el supremo. El supremo de un conjunto natural, obviamente, por ser un número natural, es positivo, ¿no? Entonces, en este caso, si elevamos al cuadrado el primer número, ¿sí?, digamos que existe el b', ¿sí?, que cumpla esa condición, es decir, en este caso hablar de n sería el primer número que sería el supremo y que haya otro b' que cumpla esa condición. Entonces, en este caso deberíamos decir b, en este caso nos va a quedar, por ejemplo, b' al cuadrado, ¿no?, por las dudas. ¿Qué pasaría, digamos? Entonces, en este caso nosotros decimos que existe, ¿sí?, ese b' mayor a b, ¿sí?, tal que b' pertenece a los naturales, ¿no? Y esto implica justamente lo que vemos acá arriba, ¿no?, que b' al cuadrado pertenezca al conjunto, ¿sí?, y que b' al cuadrado obviamente sea mayor que el primer número, que es el b. Entonces, básicamente, ¿cuál es el absurdo acá? Si estamos tomando un número que es mayor que el supremo, obviamente el cuadrado va a ser mayor que el supremo. Y ya va a dejar de ser el supremo y esta igualdad no se va a cumplir, ¿no? Es decir, este conjunto no tiene supremo en los números reales. Entonces, por definición, piénselo de esta manera, ¿sí? Los números reales son todos los números que están en la recta, ¿sí? Los números naturales son apenas segmentos puntuales de esos. ¿Sí? Si no hay real que cumpla esta condición, por ende no va a haber natural que cumpla esa condición, y la conclusión es que el conjunto no está acotado superiormente. En este caso, acá los conjuntos, justamente la idea es al revés. Tenemos que demostrar que los conjuntos no están acotados inferiormente. Entonces la mecánica va a ser similar, pero obviamente tenemos que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Empecemos con el primero, que es el de los conjuntos de los números enteros, ¿no? Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente manera. Los números enteros,
podemos pensarlo justamente para que sean acotados inferiormente. Podemos pensar en los negativos de los naturales. Los negativos de los naturales. Un nuevo conjunto, ¿no? Menos 1, si quieren, por el conjunto de naturales. Es decir, el conjunto de naturales, si bien es infinito, pero en este caso estaría de esta manera, ¿no? Como todos los z que sean menores que 0. Entonces, esto empezaría por algún número, si desde menos infinito hasta menos 2, menos 1 y termina ahí. ¿Sí? Obviamente sin incluir el 0. Entonces, en este caso, esto lo que estamos diciendo es que este nuevo conjunto va a ser todo menos n, o sea, menos 1 sobre n, para todo n que pertenezca a los naturales. Una forma, digamos, distinta de decirlo. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo la cota inferior. Entonces, digamos, por los axiomas que vimos al principio, se vieron, digamos, en teoría, todo número natural, ¿sí? Todo número perteneciente a los naturales tiene un siguiente que pertenece a ese subconjunto. Correcto. Entonces, es decir, para todo n perteneciente a los naturales, acá estamos hablando de los naturales clásicos, ¿sí? Sin este nuevo conjunto que definimos acá, existe, ¿sí?, un n más 1 que sea mayor que ese n, obvio. Entonces, en el caso de una cota inferior debe haber algo similar. Supongamos que tomamos un número a, que va a ser la cota inferior, ¿sí?, o que existiera como cota inferior, porque justamente la idea es demostrar que no existe. Entonces, lo más probable es que esto nos lleve a demostrarlo por el absurdo, ¿sí? Entonces, digamos, en orden, si existiera esa cota inferior, acá esto empieza en menos infinito. Entre comillas, empieza porque menos infinito no existe, ¿sí? Para que entiendan el concepto. De existir esa cota inferior, ¿sí?, esto lo que nos va a decir es que menos a, perteneciente a ese número, ¿sí?, va a ser tal que menos a va a ser mayor que, o mejor dicho, en este caso, menos n, ¿sí?, va a ser mayor que ese número a, ¿sí?, y ese número para todo n perteneciente a los naturales, ¿sí?, fíjense qué es lo que pasa. El siguiente n más 1 que pertenece a los naturales, ¿sí?, n más 1 va a ser mayor que n. Entonces, en este caso, siguiendo esta lógica, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros multiplicamos ambos lados de la igualdad por menos 1? Menos 1 por n más 1, obviamente el menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Entonces esto pasa a ser menos n más 1. No lo distribuimos acá justamente para que sea más cómoda la observación. Entonces, si menos n es mayor a, eso quiere decir que a es menor que n, ¿sí? Con lo cual, en este caso, el orden de la desigualdad pasaría a ser que a es menor que menos n, con lo cual, en este caso, menos n, vamos a tenerlo de esta manera, ¿sí? De esta desigualdad, por ser a menor a menos n, ¿sí?, si lo ubicamos junto con esto lo que nos va a quedar es menos n más 1 va a ser menor que a su vez es menor que menos n. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el resultado es absurdo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros dijimos, existe la cota inferior, pero a su vez la cota inferior es superior a el número siguiente de cualquier número natural que nosotros tomemos, lo cual es un absurdo. Es decir, habiendo garantizado la existencia que existe esa cota inferior, ahora tenemos que ver que no es así, que por lo tanto no es un valor válido. Con lo tanto, como esto es absurdo, se demuestra que no existe esa cota inferior. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el segundo caso? Donde nosotros tenemos x a la menos 1, ¿sí?, tal que x va a ser menor que 0. Entonces, en este caso, pensemos de la siguiente manera. Hagamos una analogía, si hacemos una analogía con el estudio de funciones, ¿ya? Porque acá podemos aplicar conceptos como límite y demás, son un poco más explícitos, ¿sí? Recordando siempre, obviamente, que ¿qué es lo que? Pensémoslo como una función. F de x en este caso sería 1 sobre x, una función racional, una función hipérbole, ¿correcto? Acá tenemos x menor que 0. No, x menor que 0, pero a su vez x perteneciente a los reales, es decir, en forma de nuevo intervalo, esto va a hacer que x vaya de menos infinito a 0 sin incluir. Si hacemos un gráfico de la función, ¿sí?, de lo que nosotros recordamos de análisis matemático, fíjense que la función se hace asintótica en valores positivos para x positivo y se hace asintótica también, pero en valores negativos de y. Con lo cual, la idea de probar que esto tiene un ínfimo quiere decir que en algún momento este x va a haber un valor que sea el mínimo, ¿sí? El tema con esto es que
x hacia menos infinito tiende a 0 y x tendiendo a 0 tiende a menos infinito. Claramente con el límite acá lo que nosotros vemos es que si la función tiene una asíntota que tiende a menos infinito, entonces no hay ínfimo, porque justamente, justamente eso es lo que estamos probando. Entonces, en este caso el punto clave para probar acá es el 0. Vamos a hacer límite, en este caso el intervalo que nos compete es solamente esta parte de la función, con lo cual vamos a hacer límite de x tendiendo a 0 por izquierda, de 1 sobre x. Esto nos va a quedar 1 sobre algo que tiende a ser 0 por izquierda. Signo positivo sobre negativo, el resultado de esta cuenta no da negativo, es menos infinito, con lo cual se ve que no hay cota inferior. ¿Qué pasa en el tercer caso? Acá la idea es ver cuál es la imagen de esta función, que es una parábola. Es una parábola donde nosotros vemos que el término cuadrático es negativo, con lo cual, sin hacer digamos, ningún razonamiento previo, lo que se concluye acá es que la parábola va a ser cóncava negativa, es decir, va a apuntar hacia abajo, dicho digamos en criollo, ¿no? Entonces tratemos de pensarlo de esta manera. Para el conjunto, si es el conjunto imagen, no nos va a quedar otra que hacer un estudio completo de funciones, ¿sí? Para hacerlo de una forma rápida, pensémoslo de la siguiente manera. F es una función que no tiene restricciones, va de los reales a los reales, con lo cual no hay ningún punto que se pueda hacer asintótico o demás. Es decir, dominios son todos los reales, no digamos demasiado para ver. Pero, por ejemplo, ¿sí? La idea sería de la siguiente forma. En este caso, pensemos si nos movemos a través de los valores de x y de y, qué es lo que va a pasar con las imágenes. Generalmente lo que uno hace es tratar de calcular los límites hacia más y menos infinito y ver qué sucede. Entonces, límite de x tendiendo a más infinito de f de x, si hacemos sustitución directa, esto lo que nos va a quedar es menos infinito al cuadrado más 2 por infinito más 1. Claramente esto no tiene una indeterminación porque es infinito es infinito, pero pensémoslo de la siguiente manera. Entre estos dos términos, siempre x al cuadrado va a cambiar mucho más rápido que x por el tema de que esto es una función cuadrática y esto es una función lineal. Con lo cual en realidad esta función lo que tiende es a menos infinito, ¿sí? Y de la misma manera, si ustedes tienen el límite de x tendiendo a menos infinito, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Independientemente del signo. Acá el problema puede ser con menos infinito, pero acá los dos signos van a estar apuntados porque fíjense que sería menos infinito al cuadrado, positivo, pero con un menos se hace negativo y acá lo mismo. Entonces va a ser menos infinito. De hecho, si ustedes dibujan la función, van a ver que va a tener un vértice, van a ver que tienen todos y que la función probablemente, habría que dibujarlo en detalle, pero va a ser este recorrido, con lo cual tiene sentido. El conjunto imagen va a ser desde el vértice, desde menos infinito hasta el vértice, en ese orden, ¿sí? Y vemos a ver que no está acotada inferiormente, porque justamente si los límites tienen menos infinito, quiere decir no existe la cota inferior.